Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Sí, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. No se olviden, por favor, registrar su asistencia en el formulario que les he pasado con los datos solicitados, ¿ya? Bueno, antes de comenzar la sesión del día de hoy, lo que quería preguntarles es lo siguiente: si han tenido inconvenientes o problemas respecto a lo que es la parte de Moodle. Edwin Mamani, no sé qué problema has tenido. ¿Has tenido un problema con la plataforma o con la materia? Con la materia. Ok. Te voy a registrar entonces enseguida, ¿ya? Entonces te voy a anotar para tomarlo en cuenta y voy a revisarlo. Muy bien, no te preocupes, enseguida lo voy a revisar y te voy a anotar como matriculado. Y en el grupo te voy a confirmar, ¿ya? Entonces, en caso de que hoy día, si es que no te matriculo hoy, entonces me mandas un mensajito indicándome que todavía no has sido matriculado, por favor. Eh, sí, chicos, justamente es lo que les indicaba, ¿no? A veces la plataforma se pone un tanto lenta. Pero no es en todos los casos. Bueno, yo por lo menos el día de hoy, mientras estaba revisando la plataforma, no he tenido muchos problemas. Tal vez por el horario. Por favor, chicos, no van a rayar la pizarra o la pantalla. Les voy a pedir eso, ¿no? Entonces, yo veo quiénes están realizando ese tipo de cosas y los voy a sancionar directamente. Les voy a quitar puntos a las personas que hagan ese tipo de cosas, ¿ya? Para eso está el chat. Si quieren decir algo, escríbanlo por el chat, por favor. Eh, en las noches yo mayormente no les solicito entrar a la plataforma. Mayormente los trabajos que les voy a dar yo dentro de la clase para que no se sobresature la plataforma. Entonces va a ser directamente. Les repito nuevamente, chicos, siguiente anotación que vea en lo que es el documento, voy a tener que hacer a la antigua. Por uno pagan todos. Entonces no quisiera llegar a ese punto. Ya, por favor, les pido respeto. Caso contrario, les voy a sancionar la primera vez a la persona que lo realiza. La segunda vez ya va a ser directo a todo el curso. Y si hay una tercera vez, vamos a suspender la clase. ¿Ya? Por favor, respeto. Ya, entonces quedan advertidos, chicos. Yo sé que, digamos, ustedes si quieren dar alguna opinión, para eso está el chat. Pueden levantar el micrófono. Yo nunca les he prohibido que no levanten el micrófono, pero no me van a rayar la pantalla. Eso sí, no les voy a permitir que lo hagan, ¿ya? Por favor. Todos merecemos respeto y comenzaremos desde acá. Estamos en primer semestre, chicos. Entonces comenzaremos bien el semestre. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Van a tratar de, digamos, de entrar en horarios diferidos a lo que son las clases, porque como es de conocimiento, hay algunos docentes, por ejemplo, de la carrera de informática, de la carrera de electrónica, que pasan también en el mismo horario que todos, ¿no es cierto? Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, posiblemente ese sea el problema, ¿no? Algunas personas deben tener actividades en ese horario. Entonces, inclusive yo para que no tengamos mayor dificultad en el caso, por ejemplo, de la parte de los exámenes que van a ser en forma de cuestionario y no darle solamente el plazo desde las 6 hasta las 10 de la noche, se los voy a habilitar en todo el día.
Entonces, ustedes ya van a tener la posibilidad, si desean ingresar, por decir, digamos, ¿no? A la 1 de la madrugada, porque va a estar abierto 24 horas, desde las 0 horas hasta las 23:59 del mismo día. Entonces, si quieren entrar a la 1 de la mañana, pueden hacerlo, 8 de la mañana, 10 de la mañana, o qué tal si desean ingresar a mediodía, etcétera. Entonces van a poder realizarlo. Les voy a dar esa opción para que no tengan problemas en el uso de la plataforma. Otra situación también, como les había indicado, cuando les dé algún trabajo de cuestionario, como va a estar un tiempo limitado dentro de la plataforma, entonces revisen esos horarios, ¿no? Traten de realizarlo lo más antes posible para que no exista esta sobrecarga de usuarios en lo que es la plataforma. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que es el día de hoy. Vamos a hablar acerca del segundo capítulo que se llama Riesgos en el trabajo. Una aclaración que quería hacerles. De ahora en adelante ya no vamos a utilizar lo que es la plataforma en Classroom. Directamente vamos a empezar a utilizar lo que es la plataforma en Moodle, ¿sí? Entonces, por favor, van a revisar. Por eso es bien importante que vayan revisando todos, si están inscritos en la materia, si alguien ha tenido alguna dificultad o no está inscrito en la materia y está inscrito en otras materias, entonces me manda un mensaje y yo voy a tratar de solucionarlo lo antes posible, ¿ya? Esto con el fin de que todos puedan ingresar a la plataforma y todos se encuentren matriculados en la asignatura como tal. Eso vamos a tener bastante cuidado. Ahora, puede suceder algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo, a veces el internet se pone lento y yo sé que muchas veces sucede, especialmente cuando hay climas complicados como el que a ratos tenemos acá en la ciudad de La Paz o en el Alto, entonces se nos complica un poco, ¿no? Pero como les digo, voy a tratar de dar un lapso prudente en el momento de realizar la parte de los repasos o cuestionarios que se les va a dar. Otro detalle que quería mencionarles es que como ya no vamos a utilizar lo que es la plataforma en Classroom, ¿sí? Se ha habilitado lo que es en el Moodle, ahí ya una sección para que ustedes puedan subir sus trabajos que han hecho de forma grupal y o individual, ¿sí? Ahí está sobre las 5 S, entonces directamente me lo van a subir a lo que es el Moodle, ¿ya? En el momento que puedan lo van a subir, ¿ya? Se les está dando el plazo de 1 semana para que lo puedan realizar con calma y en el momento más oportuno, ¿no? Esa es la primera observación que les quería dar. Ahora, la segunda observación es que nosotros una vez que realicemos lo que es la culminación de este segundo capítulo, que es básicamente hoy día de esta primera etapa, entonces se les va a asignar un trabajo, ¿no? Entonces un trabajo que es parecido al anterior, que es hacer un resumen de todo lo que vamos a hablar en forma de mapa mental o en forma de algún otro tipo de técnica que ustedes quieran utilizar para lo que es la parte de resumen. Y para la siguiente semana vamos a tener una actividad que una vez que culminemos esta parte de lo que son los riesgos de trabajo, entonces les voy a explicar de qué se trata. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a hablar el día de hoy acerca del segundo capítulo que se llama Riesgos en el trabajo. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de lo que son los riesgos en el trabajo? Básicamente, en cualquier trabajo, absolutamente todos los trabajos tienen un cierto riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos que nosotros podemos tener? Por ejemplo, el manejar objetos filosos, el estar en un piso resbaloso o tener algún tipo de líquido caliente. Son algunos elementos que nos pueden provocar ciertos riesgos. También el manejo de sustancias químicas, que podrían provocar ciertas lesiones en alguna parte del cuerpo o directamente algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nosotros nos encontramos en un sitio de trabajo, entonces se lo separa, ¿no? De acuerdo al tipo de trabajo que funcione en ese lugar. Si ustedes se han fijado, por ejemplo, en un hospital,
Alguna vez todos hemos ido a un centro de salud o un hospital, ¿no es cierto? Se han debido dar cuenta que existen dos tipos de botes de basura y uno está con un símbolo bastante especial, ¿no es cierto? Donde nos dice desechos biológicos, dice, ¿no es cierto? Y el otro es basura común. No sé si ustedes han observado esto en su entorno. ¿Alguna vez han observado este tipo de situación que les indico? A ver, ¿han observado lo que les acabo de indicar? Que existe separación de residuos, por ejemplo, cuando nos encontramos en un hospital, por ejemplo. Sí, Inge, casi cuando eres más pequeño, sobre todo del caso. En mi caso, yo no tenía, una vez me subí en mi bicicleta y no tenía frenos y choqué contra un muro, me lastimé, sí, pero salí volando. Mm, ok, ya. Bueno, dentro de lo que es la parte de riesgos, también podemos indicar algunos elementos que son bastante usuales. Uno de los cuales es, por ejemplo, lo que es el ruido, el calor, la radiación, los cuales nos pueden afectar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en algún lugar, ¿sí? Algunos ejemplos que nosotros podemos tener en cuanto a lo que es la parte de riesgos, puede ser la parte, ya habíamos indicado, de lo que es superficies calientes, de lo que son pisos resbalosos, las escaleras que podrían estar dañadas o mal puestas, podría ser, por ejemplo, un trabajo en las alturas. Cuando nos referimos de un trabajo en las alturas, estamos hablando básicamente de un tipo de riesgo que es bastante común, ¿no es cierto? Nosotros como trabajamos en lo que es telecomunicaciones o en el área de electrónica, a veces tenemos que subirnos a las torres y ahí tenemos un cierto riesgo, ¿no? Después también el uso de máquinas sin protección. Hay máquinas que generan bastante ruido y si nosotros no tenemos la protección adecuada en forma auditiva, entonces nos puede llegar a lesionar, ¿no? En la parte del oído, que es bastante fuerte lo que puede suceder. Luego también tenemos la parte de sustancias químicas. A veces podríamos estar expuestos de forma indirecta en la parte de cuchillos u objetos afilados. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, cuando nosotros manejamos algún estilete o manejamos algún tipo de alicate, qué sé yo. Entonces, mucho depende del sitio de trabajo en el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? También podemos hablar de la parte de riesgos eléctricos, ¿no? Nosotros también estamos dentro de esa área. Si estamos en el área de control, tenemos tendencia a que nosotros vamos a realizar, digamos, ciertos riesgos en los cuales podríamos estar metidos, ¿no? Em, También puede existir otro tipo de riesgo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros nos llevamos mal con algunos compañeros de trabajo o, digamos, entre juego y juego? Especialmente esto sucede con los varones, ¿no? A veces por jugar entre uno y otro pueden hacerse daño. Entonces se lastiman físicamente, ¿no? Entonces, igual, en algún caso puede suceder lo que es el abuso verbal o la parte de robos. Seguramente ustedes cuando han ido a la premilitar o han ido a lo que es el cuartel, han debido notar esta situación, ¿no? De la parte del abuso verbal y los robos. Entonces puede suceder también ese tipo de situaciones. También cuando hablamos de lo que es la falta de salidas de emergencia. Ejemplo, si nosotros nos encontramos en algún sótano, difícilmente vamos a encontrar un lugar de salida de emergencia. ¿Por qué? Porque el lugar mismo no nos permite encontrar ese sitio, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un edificio, sí podemos encontrar de una forma más fácil. Pero cuando nos encontramos en sótanos es difícil ver cuál sería nuestra salida de emergencia, dado que estamos en un subsuelo que podría tener un cierto riesgo. También otro tipo de riesgo que nosotros podemos tener es la parte de áreas de trabajo saturadas.
podría ser herramientas mal diseñadas o desgastadas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una herramienta rota que podría suceder con ciertos accidentes, nos podría provocar ciertos daños físicos también, ¿no? El tipo de cargas pesadas, cuando nosotros llevamos elementos pesados también puede tener algún tipo de riesgo. Imagínense trabajar en un lugar donde no existe muy buena iluminación. Y además, digamos, en qué tal si nosotros utilizamos lentes eh, para mejorar nuestra visión, más aún todavía, ¿no? Entonces, ahí también suceden muchos riesgos. La parte de los vehículos también, el trabajar en un espacio reducido. Ejemplo, digamos, si nosotros estamos en un área donde existe bastantes gases, bastante humedad, o es un área cerrada o que no tiene suficiente ventilación, entonces también estamos expuestos a esta parte tóxica, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de humos, de gases y todo lo que está relacionado con ambientes pequeños que podrían llegar a dañar nuestra salud también. Las zanjas no delimitadas. Por ejemplo, nosotros hemos sido testigos, ¿no es cierto? En época de lluvias sucede bastante esto, especialmente en la carretera Los Yungas, que nosotros tenemos un camino bastante estrecho y si como ese camino es estrecho y nosotros vamos en la movilidad, pueden existir derrumbes que pueden ser fatales, dado que no existe un camino más amplio para lo que es la parte de carreteras, ¿no? Por esa razón siempre suceden accidentes por ese sector del país, ¿no? Porque eh, el lugar mismo no es apto para lo que es la parte de carretera, pero como quien dice, el hombre lo ha adaptado para que pueda existir una carretera. Y esa también es una forma de riesgo. Las líneas de servicio de gas o combustible que también podrían explotar, por ejemplo, en las gasolineras. Cuando nosotros realizamos un lugar donde se va a repartir lo que es diésel, lo que es combustible, etcétera, entonces tiene que existir una, una estructura bastante sólida y además tiene que existir lo que es la puesta a tierra. Esto para evitar la parte de incendios, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez se han puesto a observar bien una gasolinera, entonces van a encontrar que tiene un sitio a tierra, ya que es bien importante para evitar esto de los incendios, ¿no? Porque son elementos que pueden provocar eh, llamas. Muy bien, también tenemos lo que se llaman riesgos químicos y biológicos. Cuando hablamos de riesgos químicos, estamos hablando, por ejemplo, de solventes, limpiadores o materiales de construcción. Sí, también la parte de pesticidas. En algún momento, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, ha habido bastantes quejas en esos sitios donde son cabinas de desinfección. No sé si ustedes han pasado por estos sitios, pero muchos se quejaban de que estos sitios, en vez de ayudarnos, nos perjudicaban porque levantaban alergias, porque los productos que utilizaban no eran aptos para estar expuestos en ese sitio. Por ejemplo, lo que es lavandina, lo que es desinfectantes bastante fuertes que dañaban más que todo a la parte de la piel. Inclusive el mismo olor podía provocar náuseas en ciertas personas. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos estado expuestos a este tipo de riesgos químicos, ¿no? Que a veces no son aptos para la piel de la persona. Bueno, en este caso nosotros también podamos tomar en cuenta lo que son los disolventes, ¿no? Entonces a veces cuando nosotros, ejemplo, cuando tenemos un elemento como lo que es la clefa, como lo que es algunos elementos que tienen un aroma bastante fuerte, que son líquidos de tipo disolvente, entonces
pueden provocar también ciertos efectos en las personas cuando estamos demasiado tiempo expuestos a esos lugares, ¿no? Por esa razón siempre se recomienda, si vamos a utilizar esos elementos, que el área esté bastante ventilada, ¿sí? Es bien importante eso, que nos pueden dañar la parte de la piel, los ojos, la nariz, la garganta, y se pueden juntar con la piel o todo lo que es la parte de órganos dentro de nuestro cuerpo. La parte de riesgos biológicos. Bueno, dentro de los riesgos biológicos, nosotros básicamente nos podemos encontrar con la parte de enfermedades, con bacterias, con virus, con moho, con animales, insectos, o sea, todo lo que está relacionado a la parte natural. Ahorita, digamos, ¿cuál sería el riesgo biológico que se ha comentado durante mucho tiempo en esta época y que todavía estamos dentro de ese riesgo biológico? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Todo el tiempo lo escuchamos en las noticias, ¿no? ¿Cuál sería ese riesgo biológico al que estamos actualmente expuestos? El coronavirus, ingeniera. Exacto, ¿no ve? Entonces es un riesgo que actualmente se está viviendo y por esa razón estamos pasando clases desde la casa ahorita, ¿no ve? Entonces es uno de los riesgos en los cuales nosotros estamos expuestos. Y si ustedes han tenido parientes o tal vez personas cercanas a donde viven, también se han debido dar cuenta que todas las personas reaccionan de diferente manera, ¿no? Depende del anticuerpo que nosotros tengamos. Entonces, podrían ser personas asintomáticas o en algún caso podría ser de tipo letal. A algunos les ha costado la vida, algunos ni siquiera se han dado cuenta, pero habían tenido este tipo de virus, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener nomás bastante cuidado y siempre, ¿no? La precaución para evitar todo este tipo de riesgos que podemos utilizar, no solamente en el trabajo, ¿no? Sino en el área donde vivimos y mucho más en el trabajo, porque si nosotros estamos enfermos, ¿qué es lo que va a pasar cuando vamos a trabajar? Vamos a contagiar a nuestros compañeros. Y una vez que contagiamos a nuestros compañeros, ellos van a contagiar a su familia. Y sus familiares de la misma manera van a ir con la enfermedad a contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, esto es como una cadena, ¿sí? Entonces, por eso siempre nos piden cuidarnos y no es para poco, ¿no? Entonces, no sabemos todavía mucho de lo que es el COVID, salvo lo que ha estado sucediendo en el transcurso de este tiempo, pero aún así no tenemos vacuna, así que mientras no tengamos vacuna, entonces tenemos nomás que seguir cuidándonos entre todos, ¿no? Tratar de que si estamos con esta enfermedad, entonces tratar de no ser transmisores y si ya hemos pasado la enfermedad, entonces cuidarnos el doble, porque en el rebrote también está el riesgo, ¿no es cierto? Hay muchas personas que ya han pasado el coronavirus, pero al mismo tiempo están en riesgo de volverlo a contraer por el rebrote que podría existir. Algo que también es importante, ¿no? Nosotros cuando hacemos un examen de laboratorio a cualquier lugar donde vayamos, siempre tenemos que solicitar que, ejemplo, que las inyecciones que nos den o que si nosotros vamos a donar sangre o cualquier otro tipo de situación de forma similar, entonces utilicen lo que son agujas desechables porque a veces en ese tipo de elementos que no parecieran tener importancia, puede existir algún tipo de enfermedad contagiosa y nosotros no nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, por esa razón ha habido muchas personas que se han contagiado del VIH, ¿no es cierto? Y esto no significa que haya sido porque su familiar haya tenido VIH, simplemente ha sido una mala praxis de lo que es, digamos, en el momento de donar sangre
o de que alguna persona a ti te done sangre. Hay que tener bastante cuidado en eso, ¿ya? Muy bien, pasamos a la parte de lo que son los riesgos ergonómicos, ¿sí? ¿Qué son los riesgos ergonómicos? Son aquellos riesgos que usualmente nosotros estamos expuestos con el trabajo diario. ¿En qué se basan estos factores? En los que nos pueden provocar ciertos dolores o cierto cansancio en lugares físicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que es la repetición. Si nosotros nos quedamos en un mismo lugar por mucho tiempo, entonces esto puede suceder que nuestro cuerpo, especialmente la parte de la columna vertebral, sufra ciertos daños, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, lo que les pasa a los recepcionistas, ¿no? Que tienen que estar las 8 horas atendiendo a los clientes y ese es el problema que se les puede suscitar. La parte de fuerza excesiva, ¿no? Entonces, realizar demasiado esfuerzo físico, como empujar, jalar o levantar algún tipo de objeto, también puede resultar contraproducente, ¿no? Entonces, esto puede causar lesiones, esguinces en ciertos lugares del cuerpo, ¿no? Igual hay que tener bastante cuidado. Lo que se denomina postura extraña. Entonces es una forma de encorvarse demasiado en lo que es el cuerpo. Sí, también, ¿no? Entonces aquí su compañero dice, cuando más pasa el tiempo o más pasan los años, realizar esfuerzos ya no es lo mismo. Y es cierto, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Cuando están jovencitos, entonces piensan que son Superman o Iron Man, ¿no es cierto? Entonces eso a la larga que pasan los años, tampoco es de la misma manera, ¿no? Cuando por ejemplo, una persona hace demasiados esfuerzos en su juventud, el- la forma de visualizarlo esto es en el transcurrir de los años, ¿no? Nuestro cuerpo ya empieza a adoptar otro tipo de formas que podría decirse no normales, en los cuales nos empiezan a doler los huesos, nos empieza a doler el cuerpo y tantas situaciones que se podrían dar por un exceso de fuerza, ¿no? Como dice su compañero. Otro tipo de elemento es, como les indico, ¿no? Entonces, tener una mala postura puede llegar a encorvarse demasiado a lo que es nuestra posición, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes han debido ver que hay algunas personas que son ancianas que no pueden enderezarse y eso no es porque ellos estén defectuosos, simplemente que seguramente la postura que ellos han tenido durante mucho tiempo no ha sido la adecuada y eso al pasar el tiempo, entonces se adecua al cuerpo y eso es lo que provoca esta postura, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, entonces es cuando las personas trabajan demasiado con la parte de fuerza, ¿no? Entonces cuando no tenemos una postura correcta, entonces también nos afecta. Otra forma también es lo que hablamos de presión directa. Cuando nosotros estamos en un tiempo prolongado expuestos con una superficie dura. A ver, me pasé un poquito. Ahí está. También tenemos la parte de vibración, ¿sí? Cuando nosotros estamos expuestos a lo que es la parte, especialmente de los taladros, especialmente de lugares donde existe bastante vibración, entonces puede llegar a afectar la parte del oído, del cuerpo en forma general, ¿no? También estar expuestos a lo que es el frío o calor extremo tiene sus riesgos. Bueno, hay algunos elementos también cuando nosotros tenemos una lesión por un esfuerzo repetitivo. ¿Sí? Ejemplo, cuando nosotros estamos constantemente expuestos a un tipo de actividad, no es que, digamos, bueno, cuando estamos jovencitos, está bien, ¿no es cierto? No sentimos eso. ¿Por qué? Porque nosotros en los huesos, en el medio de los huesos, tenemos una parte de cartílago. Entonces, cuando hacemos esfuerzos, ese cartílago
en un principio no se desgasta tan rápidamente, pero al pasar el tiempo, al pasar los años, ese cartílago ya no se va renovando de la misma manera que cuando nosotros somos jóvenes y se va desgastando y por eso aparecen los dolores cuando hacemos ciertos esfuerzos que en la juventud no nos afectaban, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en el tipo de esfuerzo que nosotros vayamos a realizar. Otro riesgo es la parte de temperaturas extremas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos expuestos a demasiado frío, que es nuestro caso en el caso de la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, los casos en invierno que se acentúan cuando nos dicen, ¿no? Esta persona murió por hipotermia, nos dicen, ¿no? O murió congelado. Es justamente ese tipo de riesgos que en algunos trabajos se pueden llegar a correr cuando tienen que estar expuestos a temperaturas demasiado bajas. O cuando nosotros nos encontramos en un calor extremo, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque ciertos órganos del cuerpo ya no funcionan de la misma manera y podemos tener una serie de lesiones internas, ¿no? Aunque en forma externa no podamos detectarlo, pero podemos llegar a tener lesiones internas. Exacto, puede provocar destrozo en los pulmones, tienes toda la razón. Gracias, Israel. La contaminación del aire en interiores también es mala, entonces cualquier sitio que nosotros nos encontremos siempre tenemos que tratar de que esté totalmente aireado o fresco, cosa de que nosotros podamos respirar, ya que eso nos puede llegar también en algún punto a asfixiar por el tipo de elementos que nosotros tenemos. Tal vez en algún momento a ustedes les ha pasado que cuando un sitio es demasiado cerrado, que no tiene ni una sola ventana, aunque sea pequeña, entonces empieza a provocarse cierta humedad y la humedad provoca moho y al mismo tiempo se producen ciertas bacterias que no es apto para una persona, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener un lugar aireado y tenemos que tener un sitio ventilado, ¿no? Eh, también lo que su compañero dice es trabajar de pie también está relacionado a largo plazo con daños a los tendones y ligamentos que pueden originar trastornos reumáticos. Es cierto, ¿no? Entonces, todo trabajo siempre tiene su riesgo en la parte física, eso tenemos que tener bastante cuidado. La parte del ruido. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, hagamos de cuenta, digamos, que ustedes son el DJ de alguna amplificación. Entonces, cuando ustedes son el DJ, entonces constantemente tienen que estar cerca del parlante, tienen que estar a constantes ruidos que pueden ser provocados por el exceso de sonido o de ruido que está en nuestro entorno, ¿no? Entonces, esto a la larga puede provocar ciertos problemas en el oído que puede llegar a zumbar la parte de los oídos y esto nos provoca lesiones internas, ¿no? A ver, esto es bastante interesante, ¿no? Entonces, todos, absolutamente todos los trabajos provocan cierta cantidad de estrés. Aquí vamos a hablar un poquitito. ¿Ustedes cómo determinarían los elementos del estrés y cómo los podrían hacer la reversión de este efecto? Es decir, ¿qué es lo que a ustedes les provocaría estrés en un trabajo y cómo encontrarían la solución para que ese estrés desaparezca? A ver, vamos, tienen el micrófono. Ya, a ver, aquí les voy a leer lo que dice su compañero. Dice, el estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios del estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar la salud. Exacto. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué nos dicen los demás chicos? Vamos. Hablemos un poquito del estrés. ¿Qué es lo que nos provocaría estrés en el trabajo y cómo lo subsanamos?
Para subsanar el estrés, hacer algún deporte, ya que eso desestresa mucho, y jugar algún videojuego y también alimentarse. Bueno, más que todo, hacer algún hobby para desestresarte. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a leer antes su opinión de su compañero. Equilibrar las obligaciones como las tareas, dice, con actividades que disfrutas para relajarte y pasar el tiempo con tus amigos. Ya está muy bien. A ver, Daniel nos dice, para contrarrestar el estrés en un individuo se necesita un poco de distracción que le guste. Muy bien, claro que sí. Es una forma de liberar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más nos dicen, chicos? Vamos, quiero saber qué es lo que ustedes opinan del estrés, porque al final todos dice que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Entonces todos, absolutamente todos, vamos a llegar a un punto del estrés que nos puede provocar daños en la salud. Pueden agarrar el micrófono también si gustan. Ya, está bien. Espacios recreativos entre compañeros, estar siempre alegre, ok. Para evitar estrés, sí o sí, ejercicios. Vamos, esto está muy bien. Aplicar las 5 S en nuestro diario vivir. Más bien las 5 S nos provoca más estrés. Si ustedes se ponen a pensar un poquito en las 5 S, son exactamente las 5 S las que nos provocan el estrés. Nos llegan a ser más eficientes, sí, pero en la forma cotidiana en la cual nosotros estamos acostumbrados a esta interacción, nos provoca más estrés. A ver, dice caminar por media hora escuchando música clásica, muy bien, puede ser por piano, muy buena opción, muy bien chicos. Hay personas que se desestresan bailando, claro que sí. El, por ejemplo, al bailar estás haciendo el movimiento del cuerpo en el cual estás liberando ciertos impulsos que puedes tener en ese momento, ¿no? También, ingeniera, en los bancos generalmente hacen talleres de conocimiento o de reconocimiento de los compañeros, ¿no? O sea, son talleres de interacción social donde hacen que se formen grupos de interacción, donde, digamos, se trate de aliviar las diferencias que existen siempre, ¿no? entre los que trabajan. Ya, está muy bien. Claro que sí. En algunas empresas, por ejemplo, yo les hablo de la parte internacional porque acá no lo he visto mucho, pero, por ejemplo, lo que sucede es que al iniciar una actividad, entonces lo que se realiza son algunos ejercicios en los cuales los trabajadores los realizan como rutina antes de comenzar su jornada laboral. Y eso, como quien dice, para dar mayor energía y liberar la parte del estrés que posiblemente uno lo trae desde la casa al trabajo o viceversa, ¿no? A veces pasan cosas en la casa que nos estresan también. Entonces, esa es una forma también de liberarlo. Ok, muy bien, chicos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya se me está yendo el tiempo. Les voy a volver a mandar otro link. Esto con el fin de que no se corte la sesión, ¿ya? Deme un par de segunditos.